Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí en esta demostración es la forma de decorar las entidades que me genera el diseñador de Entity Framework cuando creo mis modelos. Y estamos hablando aquí de cuando utilizo el enfoque de Database First específicamente, ¿no? Yo tengo una base de datos Norwin, está en SQL Server 2014 y quisiera yo entonces utilizar Entity Framework para que a partir de esa base de datos genere yo el modelo, pero luego yo quiero utilizar MVC y quiero decorar mis entidades para que MVC tome la metadata y pues genere todo el código que deba generar, ¿no? Entonces aquí vamos a abrir Visual Studio. Esta versión de Visual Studio que voy a utilizar es la versión Community. Para los que no sepan, la versión Community es la versión profesional de Visual Studio. Tiene las características de la versión profesional, pero tiene la característica de que es totalmente gratuito. Desde mi punto de vista, esta herramienta Community 2013 pues va a reemplazar a toda la familia de productos Express de Visual Studio, ¿no? C#, Web Developer, Visual Basic, etcétera. Entonces, con esto, pues va a ser prácticamente suficiente. Lo que nosotros queremos para este ejemplo, según lo que yo entendí, es que ustedes tienen una aplicación en capas, tienen la capa de acceso a datos, tienen la capa de entidades, tienen la capa de lógica de negocios y tienen una aplicación MVC. Así es como entendí que fue formulada la pregunta. Entonces yo quiero decorar mis entidades para que MVC lea la metadata y entonces pues ya la utilice para generar el código HTML en las vistas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo proyecto. Vamos a decirle que queremos crear un proyecto vacío. Vamos a ponerle aquí otro tipo de proyectos. Visual Studio, una solución vacía, ¿no? Vamos a titularle aquí Metadata Entity Framework. Sí, es lo que a final de cuentas queremos, es utilizar o decorar las entidades con metadata para que las utilice MVC. Entonces, pues empezamos con esta parte. Ya tengo aquí mi solución, ustedes me van a ir ayudando para que si algo no me acuerdo, pues nos vamos apoyando, ¿no? Quiero agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser un class library y va a ser mi data access layer. Entonces, class library, data access layer, y le voy a dar aquí, OK. En este Data Access Layer, lo que nosotros vamos a hacer es crear un modelo del Entity Framework, ¿correcto? Entonces, aquí yo le voy a decir que quiero agregar un nuevo elemento y este nuevo elemento pues va a ser de datos ADONet Entity Data Model. Le voy a poner el nombre de la base de datos, Norwin, DB de Database y Model. Norwin DB Model. Y pues le voy a decir aquí, agregar. En mi modelo, pues yo aquí voy a seleccionar Entity Framework Designer from Database. Esto es el enfoque Database First, ¿no? Es el que tenemos un Entity Framework Designer Model. Aquí tenemos un Entity Code First Model y Code First from Database, ¿no? Entonces, el que voy a utilizar aquí, dado que ya tengo la base de datos, pues va a ser este. Le voy a decir aquí Next. Y vamos a especificar la conexión. Aquí, pues no debo tener ninguna, está limpia. Entonces le voy a decir que quiero crear una nueva conexión. Una conexión a Microsoft SQL Server. Le voy a decir aquí continuar. Y mi instancia se llama SQL Express.
Si todo marcha bien, cuando yo le pique acá, debo de ver las bases de datos y la única que tengo aquí disponible es la Norwin que acabo de instalar. Le voy a dar OK. Para los que utilizan el enfoque Code First, bueno, la estrategia es otra, ¿no? Para los que utilizamos Database First, que esto es muy útil cuando ya tienes la base de datos, entonces pues prácticamente déjale que el Entity Framework, las herramientas del Entity Framework, pues hagan todo por ti. Aquí la llave que se va a generar en el app-config y que después me la tengo que llevar al archivo de configuración de la aplicación MVC, ¿no? Le digo aquí Next, Entity Framework 6, le digo Next. Y a continuación, pues voy a seleccionar las tablas. En este caso, lo único que queremos ejemplificar es cómo decorar entidades. Entonces, no tiene caso jalar muchas tablas. Déjeme agregar únicamente Products. Le voy a decir que pluralice, singularice y le voy a decir Finish. Un modelo que va a tener una sola tabla. Esa tabla es la tabla de productos, entonces se va a llamar Product y su Entity Set o conjunto de Product, pues es lo que va a formar nuestro Products. Una vez que el Entity Framework Designer empiece a crear nuestro modelo y genere todos los archivos correspondientes, vamos a tener aquí en el mismo proyecto tanto el código de acceso a datos como el código de las entidades, que también se le conocen como el modelo, ¿verdad? Las clases modelo. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí vamos a aceptar dejen que ya no me muestre, esto es que va a generar aquí ya los archivos, ¿no? Entonces me está preguntando que si le doy permiso de que se ejecute esta herramienta, yo ya sé qué hace, le digo que sí. Entonces empieza aquí a trabajar. Y en este momento está creando la clase modelo product, ¿verdad? Y está generando también el contexto, que bajo el modo de Code First yo tendría que crear a mano la clase contexto y tendría que crear también la clase product, que sería mi entidad. Pero una ventaja que tenemos con Code First es que de antemano yo podría crear mi proyecto de entidades, ahí crear el modelo y el contexto crearlo en la DAL y no tendría yo que estar separando. Aquí todo me lo está dejando junto, entonces lo que va a suceder es que yo voy a tener que separar proyectos, ¿no? Aquí está la clase entidad, product, nuestra clase modelo, que es la que nos interesa decorar. Pero no puedo decorarla, no debo, puedo, sí puedo, no debo porque esta se puede reconstruir en cualquier momento. De hecho, aquí me dice, ¿no? Déjeme aquí nos está diciendo, este código fue generado desde una plantilla. Los cambios manuales de este archivo pueden causar comportamiento inesperado en tu aplicación. Cambios manuales de este archivo serán sobrescritos si el código es regenerado. Entonces no me conviene, aunque sí puedo, pero no me conviene a mí aquí decorar mi modelo, mi clase modelo, ¿no? Bueno, ya la vi acá, aquí tengo mi product, pero lo que yo necesito ahora, si voy a estar trabajando en un esquema de capas y donde quiero separar el código de acceso a datos de la capa de entidades, entonces, ¿qué es lo que me convendría hacer? Aquí, agregar un nuevo proyecto y entonces a este nuevo proyecto también un class library le vamos a poner entidades, ¿no? El siguiente paso es jalarnos esta clase de product CSS hacia esta parte, ¿correcto? Entonces, este otro proyecto únicamente va a tener a las entidades. Aquí yo voy a borrar esta clase y lo que quiero es entonces aquí trabajar con las entidades, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que debo de seguir para mover hacia acá o generar hacia acá mis entidades? ¿Alguien se acuerda? Sí, bueno, es que es pregunta para nosotros. Bueno, Sí. ya en las, antes nada más lo arrastrabas. Creo que en Visual Studio 2010 y O antes. sea, dices arrastro así. Antes, pero ahorita ya no.
Ajá, ahorita ya no, correcto. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar otro, ¿cómo se llama? Agregar otro ítem. Agregamos otro nuevo elemento, ajá, de ¿Sí? tipo data. Efectivamente. Y ahí tienes que irte ya sea a Entity Framework 5.x o 6.x Database Context Generator. Que me genere otro DB context, ¿verdad? Afirmativo. En este Entonces caso, pues como aquí, dijiste el ajá, 6, yo también pienso que tienes que elegir el... Bueno, no tienes. Bueno, pregunta, de hecho, si elegiste para hacer eh, el Entity con el 6.0, ahí sí. para el contexto, también tienes que elegir el 6.0, podrías elegir el 5.0. Realmente, bueno, como elegí 6, debería yo de elegir 6, pero realmente el código que genera, es la pura clase poco. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre esos dos ítems? Pues simplemente las versiones, o sea, lo Bueno, quieres utilizar, porque lo que pasa es que aquí esto me va a generar el contexto sí, así es. y yo luego lo voy a borrar para quedarme con la entidad. O sea, lo que me Afirmativo. interesa es la entidad. Entonces da lo mismo que seleccione yo 5 o 6 y lo voy a borrar y me voy a quedar con la clase poco. Ah, ya te entendí, sí, ya, ok, ¿Sí? sí. Afirmativo, sí. ¿Sale? Sí. Entonces aquí le vamos a poner Norwin DB Model TT, ¿no? Es un archivo TT. Vamos a ponerle aquí Norwin DB Model.tt. Y le vamos a decir aquí ADD. Aquí me va a decir que, bueno, pues que le debo de especificar dónde está el contexto, ¿no? Así es. Dice, vete a esto, ok, le doy clic, clic. Y aquí me está diciendo que modifique en esta parte, ¿no? O sea, que modifique. Yo dice, modifica EDMX input file, ¿no? ¿Y qué le debo de poner? La ruta de donde está el archivo EDMX que está aquí. Entonces, ¿qué Entonces, ruta le pongo acá? dos puntos, bueno, te Punto, bajas una punto, para que se baje a solution metadata, a nivel de solution metadata, ¿no? y ahí, diagonal, Luego al directorio DAL, ¿no? tal, O así es. sea, ya entré aquí. Y luego Y luego, pues creo que sería otra diagonal, ya el no, nombre del modelo, digo del EDMX, dbmodel.dmx, ¿no? Northwind DB Punto, model.edmx, ¿no? sí. Fíjate que Sí. muy al principio, cuando empecé yo a trabajar con los archivos CDMX, me emocionaba porque pensaba que lo habían hecho en honor a México, por el M, Ok. ¿no? Sí, 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 correcto. Muy Ya, bien. Bueno, voy a salvar y en este momento ya tengo aquí un contexto, ujú, ¿sí? Y aquí tengo el model, acá está product, aquí está la clase. sí, Entonces, este model que está aquí en el proyecto de DAL, ya lo podría yo eliminar. Y este contexto que quedó aquí, pues no me sirve para nada, ¿no? Entonces lo puedo eliminar. Y entonces me quedo únicamente con la el clase producto, del producto. el Mi product, modelo y con eso ya separé entidades, ¿no? sí, Sí, pero lo que debo de notar es que las entidades, o sea, product, está en el espacio de nombre entities y el contexto estará en el espacio de nombres DAL. vale, Y entonces aquí ya no encuentra a product. así es, Tanto el contexto como el modelo deberían estar en el mismo espacio de nombres. así es, Entonces, aquí es algo que de repente se me olvida dónde debo de hacerlo.
pero creo que es acá. En En sus propiedades. Sí, es acá, ¿verdad? A nivel de contexto. Custom Tool Namespace. Aquí le debo de decir cuál es el namespace que debe generar. Entonces aquí le digo Entities. Entonces, la idea es que este contexto ahora también ya está en Entities. Y entonces, vamos a ver, aquí ya debería de encontrar a Product, ¿no? falta una cosita. Vamos a aquí hacer lo siguiente, déjeme aquí recompilar, a ver qué nos dice. Tengo hambre. Y díganme qué me está faltando, ya me di cuenta que me está faltando. Sí, ya le cambiaste, pero Una me referencia de falta, otro Una proyecto. referencia. así es, agregar una referencia al otro proyecto que tiene las entidades, ¿no? Y le damos aquí OK. Nuevamente podemos ver aquí. Y ahí está, ¿no? Prácticamente con esto hemos separado ¿Prácticamente o ya lo separamos? prácticamente, o sea, porque en la práctica ya lo hicimos, ¿no? Practicando ya lo separamos. Ya tengo mi DAL, ya tengo mis entidades, ¿no? Ahora, tradicionalmente en la DAL, lo que tendríamos que hacer es crear un repositorio, ¿no? Y bueno, podemos implementar ciertos patrones, repositorio, inversión del control, unit of war, etcétera, ¿no? El objetivo en este caso no es tanto aprender a implementar un repositorio, eso ya lo vimos en el curso de NCAPAS. Entonces, para enfocarnos exclusivamente al uso de la metadata, pero también tener con qué probar, voy a inventar aquí un repositorio común y corriente, ¿no? Déjeme llamarle aquí repositorio. Y con fines de prueba, únicamente voy a utilizar un método. Vamos a ponerle aquí public. Ahí está public static. Un método que me permita encontrar un producto por su categoría. Entonces, algo así, get product by ID, ¿no? Get product by ID. ¿Qué le ponemos aquí? Int, el ID que estamos buscando. Ahí está, ¿no? Eso es lo que tenemos. Déjenme aquí hacer un using y listo. Lo único que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a declarar una variable de tipo product result igual a null, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí rápidamente, hacer un using var context igual a new Norwin entities. Ahí está, ok. El using, le vamos a decir aquí result es igual a context punto products punto first or default, y aquí le decimos que el product que busco yo es donde p.productID sea igual al ID que me están solicitando ahí en el método, ¿no? Eso me va a devolver el producto si lo encontró o nulo si no lo encontró. Y simplemente yo aquí hago un return result. ¿Correcto? Yes. Hasta aquí entonces ya le puedo yo agregar más y más y más métodos a mi repositorio. La finalidad, les digo, no es tanto mostrar cómo se crea un repositorio. Listo, entonces despertó. Entonces ya tengo mi repositorio. La parte interesante es que, bueno, vamos a suponer, hasta acá estoy bien, ¿no? Ya tengo mi repositorio, ¿no? Ahora quiero yo agregar mi capa
de lógica de negocio. La capa de lógica de negocio la puedo implementar a través de un class library. Déjame ponerle aquí Business Logic, así de sencillo, nada más. Nuevamente, el objetivo aquí es mostrar el uso de metadata. Déjeme crear rápidamente aquí una clase que exponga a Product. Todo lo que tengamos que hacer operaciones con Product, aquí lo voy a hacer. Y para no complicar mucho esto, lo único que voy a hacer aquí es exponer un método. Déjeme aquí, Product, pero aquí el detalle es que lo voy a usar de Entities. Lo primero que tengo que hacer es agregar una referencia, ¿no? Sí. ¿A quién? A la DAL y a Entities. Es lo que va a utilizar la capa de negocios. Y ahora voy a declarar una propiedad que me devuelva un producto obtenido por su ID. Y lo único que va a hacer es que return de la DAL el repositorio get product by ID y el ID correspondiente, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tengo ahí mi capa de lógica. A final de cuentas, a lo que quiero llegar es a MVC, que es el que queremos ejemplificar. Entonces, el siguiente paso sería agregar una aplicación MVC. Agrego aquí un nuevo proyecto, le digo que es un proyecto web, le digo que es una SPNet Web Application. Aquí el framework que tenemos, déjenme seleccionar el último, 5.1, y le voy a poner aquí MVC Application, ¿no? Es mi aplicación MVC, que está en la capa de presentación. Y le voy a decir aquí, OK. Oye, una pregunta. Sí. Los otros proyectos estuvieron hechos en el Framework 4.5 y el MVC lo estamos haciendo en el Framework 4.5.1. A mí a veces me han salido errores de compilación porque los proyectos de una misma solución no tienen el mismo Net Framework, la misma versión de Net Framework. ¿Aquí no va a pasar eso? Es probable, ¿eh? Pero mucho depende también el tipo de funcionalidad que estés utilizando, si forzosamente te casas con eso o no. Pero sí tienes razón. Si tuviéramos problemas, es tan sencillo como que recompilemos nuestro assembly a las versiones correspondientes. Pero sí, muy buena observación. Vamos ahorita a continuar y vamos ahorita, cuando ensamblemos todo, vamos a ver si tenemos algún problema y en ese caso ya sabríamos que sería problema por las distintas versiones del Net Framework. Que como tú dices, tienes razón. Si vamos a utilizar todo, pues la misma versión en todo. ¿Sale? Bien, voy a seleccionar un proyecto vacío. Para la gente que ya me conoce, normalmente no acostumbro a utilizar wizards. No sé por qué, pero me gusta tener el mayor control sobre el código que tengo, siempre que se pueda. Hay una excepción. En el caso del Entity Framework, utilicé un wizard, el asistente. Pero es que el asistente me deja lo que yo necesito. O sea, no hay código así como que diga, aquí, ¿por qué es? O sea, es limpio su código. Entonces, bien vale la pena utilizar ese diseñador bajo el modelo de Database First sin ningún problema. Pero aquí en el caso de las aplicaciones web, cuando yo selecciono cualquiera de las plantillas, me agrega código que de autenticación y muchas otras cosas que de repente cuando estoy empezando a aprender me estorban porque no entiendo, ¿esto realmente lo necesito o para qué está ahí? Entonces, por eso siempre yo acostumbro a utilizar la plantilla vacía. Y en producción también hago lo mismo, Siempre parto de un proyecto vacío. Le digo que me genere la estructura de una aplicación en VC. Esto es el folder de controllers, el folder de modelos, el folder de view, para que no sea totalmente vacía. Les digo, son cosas que es el esqueleto. Ahí sí, ¿para qué lo creo a mano? Mejor créalo tú por mí, ¿sí?
Ok, ahí está MVC, no lo quiero hospedar en la nube de momento y le digo, ok. Por cierto, tampoco le puse pruebas unitarias, entonces se va a ir así sin pruebas unitarias, ¿no? Posteriormente, en otro ejemplo, podríamos tocar el tema de pruebas unitarias y esas cosas, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestra aplicación, pues prácticamente aquí es donde le pondríamos nuestros datos. Este es para configurar ruteo, entonces esto va a fuerza, controladores vacío, modelos vacío, vistas vacío, simplemente con el archivo de configuración que aplique a las vistas que van a estar ahí dentro, ¿no? Entonces se dan cuenta, si yo no hubiera utilizado la estructura MVC, tendría yo que crear mis carpetitas, pero no tienen datos, bueno, tendría yo que agregar pero este siempre va a ser igual, el que me va a decir cómo se van a interpretar las rutas. Entonces, si yo le dijera vacío, yo tendría que hacer esto a mano, tal y como está. Entonces, ¿para qué lo hago? Mejor tú hazlo, ¿no? Entonces, regresando al tema de que no me gustan las plantillas, bueno, las que meten código extraño que yo no necesito, esas no las quiero. Miguel, Listo. una, Sí. una pregunta, Miguel. Ahora que está mostrando el web config está en view y el web config está afuera, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú puedes tener muchos archivos de configuración y cada uno de estos archivos va a configurar al nivel que lo contiene. Esto es, yo tengo uno a nivel raíz, este es el que manda todo. Pero luego tengo aquí otro web config, este es el que manda todo de su nivel y hacia abajo. Lo que haya aquí puede sobreescribir lo que haya acá. Si tú quieres aplicar cierta configuración, por ejemplo, seguridad para que un archivo que está acá dentro no lo pueda ver un usuario, aquí lo haces. Si aquí tienes, todo mundo puede ver todo, pero aquí dices, no, este directorio solamente lo pueden ver usuarios autenticados, aquí lo pones. Entonces, este archivo de configuración es para configurar todo lo que haya a nivel de esta carpeta y hacia abajo. Pero aquí dentro de vistas puedo tener otra carpeta y ahí también tener un config. Y ese config va a reemplazar lo que este diga. ¿Correcto? Y de hecho, sin que lo veamos, el IIS, el Internet Information Server, tiene otro web config. Este web config de mi aplicación sobrescribe, bueno, no en todo. O sea, el web config a nivel de máquina tiene cierta configuración. Y el web config a nivel de aplicación tiene probablemente la misma o probablemente tenga menos. La idea es que no heredemos todo lo que viene de un nivel superior y se controle a nivel de aplicación. Es por eso que tenemos dos. Ok. ¿Y ese Global ASA para qué es que se usa? El Global ASA es un handler, a final de cuentas es un módulo donde puedes tú poner código que requieras. Ejemplo, este Global ASA, que a final de cuentas es una clase que hereda de HTTP Application, este HTTP Application expone varios métodos que se disparan con ciertos eventos durante el ciclo de vida de una petición. Por ejemplo, cuando inicia la aplicación, ¿qué quieres hacer? No, pues yo quisiera resetear o en una bitácora poner inicio de la aplicación, ¿no? Pero también aquí hay otros, déjenme aquí si quieren, vamos a ponerle F1. Hay otros métodos como por ejemplo el Session Start o el Begin Request, en Session, que te va a poder permitir a ti poner código que necesites, por ejemplo, cada que inicie una sesión, cada que finalice la sesión, cada que empiece una solicitud, cuando finalice la solicitud, ¿no? Entonces, la idea del Global ASA es que tú puedas reemplazar alguna de sus funcionalidades. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Mira, aquí está, por ejemplo, Begin Request, Authorize Request, Authentication Request, Acquire Request State, Dispose, End Request, cuando haya errores. Entonces, son eventos que se disparan. Son eventos que se disparan y que tú aquí puedes manejarlos. Cuando un usuario empiece una petición, vamos por aquí está, Begin Request,
¿Qué quieres hacer? Ah, pues yo quisiera que cuando empiece su solicitud, detectar cuál lenguaje tiene el Internet, no Internet Explorer, el explorador web. El lenguaje que tenga, si es español y yo lo reconozco, le digo que quiero que use español, ¿no? Y si viene con un browser en inglés, le digo que mi aplicación utilice inglés. Pudieras utilizar alguno de estos eventos para globalizar tu aplicación, ¿correcto? Correcto. En lugar de que tú crees tu propio handler para procesar las peticiones. Tú aquí en el Begin Request, por ejemplo, pudieras decir, si me piden la página error.spx, lo voy a redireccionar a error.html. O sea, puedes tú interceptar, digamos, todo durante el ciclo de vida de la petición. Eso es lo que se pondría aquí en el Global ASA. Y lo único que tiene aquí es, cuando inicie la aplicación, registra todas las áreas que tengas definidas, registra todas las rutas, etcétera, ¿no? O sea, de inicialización. Es el código que ya viene ahí de manera predeterminada. ¿Correcto? Correcto, me ayuda. Listo. Entonces ya tengo mi aplicación. Ahora lo que voy a hacer es agregar un controlador. Entonces, el controlador es el que va a interactuar con el usuario. Entonces, quiero un controlador que permita mostrar el detalle de un producto, ¿sí? O sea, que me digan, quiero el producto 1. Bueno, pues entonces, que muestre el detalle del producto 1, ¿no? Voy a decirle aquí agregar controlador. Aquí vienen las plantillas que ustedes, me preguntaban hace rato. La plantilla vacía, que es la que yo uso. Aquí un controlador con operaciones de lectura y escritura, ya me va a agregar el código. Uno que me agregue vista con Entity Framework, ¿no? Entonces aquí pues requiero el Entity Framework, pero aquí en mi proyecto yo no estoy utilizando Entity Framework. Entonces esta plantilla no aplica para mi proyecto. Web API, ¿no? ¿Correcto? Entonces la que yo voy a utilizar es esta, vacía. O sea, tú Visual Studio no sabes lo que yo quiero hacer. Entonces, una vacía. Y le digo ADD. Normalmente la estrategia es, si tú vas a exponer un modelo, y en el caso el modelo que yo quiero exponer es producto, pues te recomiendo que a tu controlador también le pongas el nombre del modelo. Sin embargo, le puedes poner lo que tú quieras. Sí, pero una estrategia así como pudiera considerarse como, no tanto así como que sea buena o mala práctica, sino es una estrategia recomendada para que tú tengas un control. Pues se trata de todos del modelo product, ¿no? Entonces, Product Controller. Este Product Controller, lo que voy a hacer es, pues me va a generar una clase. Ok, tengo aquí entonces yo mi controlador, el método index, pero igual yo le puedo poner aquí, no, pues yo quiero que me muestres el detalle, ¿no? Details, pero ¿de quién? Pues del producto que yo te pase, ¿no? Y si no me pasas ninguno, bueno, pues entonces muéstrame el del producto 1. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, primero, voy a agregar una referencia. Aquí tenemos agregar referencia y esa la voy a agregar a la Business Logic. ¿Y a cuál otra necesito? Entidades. ¿No necesito DAL? No. No debería yo, porque se supone que el Business Logic se comunica con DAL. Entonces aquí le voy a decir, ok, entidades la comparte todo mundo y Business Logic es la capa inferior después de la presentación, ¿no? Ya tengo esto, entonces a continuación pudiera yo tener entonces, declarar una variable product, que sería, si lo quieren ver de esta manera, sería mi modelo, que sería de la Business Logic, product, get by ID, y lo que me pase. Y entonces, este modelo se lo pasaría yo a mi vista.
y la vista se va a encargar de hacer lo que yo le indique. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. A ver, el business, el BL.product, Sí. ¿cómo? Yo me perdí, bueno, me levanté un momento de mi asiento, que hay que mencionar eso. ¿Cómo fue que lo enlazaste con, o sea, cómo están enlazados el proyecto MBC con la BL? MBC Ujú. consume a BL y Sí, pero consume ¿cómo? entidades. Sí, de acuerdo, pero o sea, lo pusiste como Entonces referencia. agregué una referencia a BL Pero y es que lo que no, agregué una referencia a entities, perdón, sí. sí, pero lo que no veo ahí es un using BL, ni un using entities ¿Para en qué quisiera yo el using de BL? el using, pues, para hacer referencia a esa, váyase la redundancia, a esa referencia. ¿Te refieres aquí a hacerle el using? Sí, esa es mi Lo que duda. pasa, lo que pasa es que estoy accediéndolo aquí a través de su BL, que es el nombre. Perdón, sí. ¿Sí? Sí. Ok, Ya. Sí. listo. Entonces, ok, hasta ahí ya tengo, ¿no? Voy a crear mi vista. Le voy a decir de View. Va a ser la vista Details. Pudiera yo utilizar aquí un empty sin modelo. O si lo quiero, puedo utilizar un empty con modelo. ¿Cuál es el modelo que quiero? El product de entities. No quiero referencias, no quiero layout, nada quiero. Solamente quiero una vista llamada detalles, vacía, pero con su declaración del modelo product, ¿no? Pero Simple. entonces ahí no se usa el Business Logic para crear la vista. Se usa No el... necesito el business logic. O no entendí la pregunta, perdón, Lina. Sí, eso era lo que preguntaba. Pues yo pensé que uno se podía pegar del Business Logic. Siempre es de las entidades. Tengo aquí mi vista, ¿correcto? Ajá. Esta es la plantilla. ¿Qué quieres? Código para create, código para delete, código para details, código para edit, código vacío con modelo, código vacío sin modelo o código para lista. No, yo no quiero que me generes código. Ok, bueno, ¿vas a utilizar alguna clase modelo? Sí, mi clase modelo es Ahí no puedes entity. usar la clase modelo, la de Business Logic, o eso no tendría sentido. Pero esta no tiene los datos. Ah, ok. Ya. Pero si lo ves de esta manera, fíjate, lo puedo hacer así. Empty sin modelo. Ujú. Y le doy ADD. ¿Correcto? Sí. Esto me está generando la vista. Y efectivamente no tiene ningún modelo, ¿no? Sí. Mi vista normalmente toma los datos del modelo. ¿Quién va a ser mi modelo? ¿Un string? ¿Un booleano? ¿Quién va a ser mi modelo? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién va a tener los datos? Pues los datos los tienen las entities, pero el Lo Business tiene Logic tiene las exactamente reglas. Este es el que tiene los datos, ¿no? Sí, pero el Business Logic es el que tiene las reglas de negocio. O sea, la Business Logic, como tú dices, tiene las reglas de negocio, ¿no? Pero la Sí. vista no sabe de esas cosas. Ella quiere un modelo con los datos. Entonces uno, para qué le sirve el Business Logic en este caso? Para esto, para traerse los datos aquí. Mira, Ah, aquí está la Business Logic que está invocando a GetByID para que vaya por los datos y los deposite aquí en el modelo. Sí, es que estoy muy ¿Sí? bobita, gracias, sí. Y luego este modelo se lo pasa a la vista. Entonces la Pero vista... igualmente lo que tienes en el Business Logic lo podrías haber hecho todo ahí en el controller y no necesitar Business Logic.
Para este caso específico, usted puede ser tan sencillo como que solamente la aplicación MVC y ahí meto Entity Framework, ahí meto DAL, ahí meto BL, todo en una sola capa. Sí, Sí, ok. sí es posible. Aquí, digamos, estamos ejemplificando por lo que decía el compañero Libardo, ¿no? Mi Sí. esquema de capas, etcétera, ¿no? Ujú. Correcto. Bueno, pues entonces le tengo que decir a la vista que reciba un modelo. Modelo, pero es minúsculas. Acá, modelo. ¿De qué tipo es? Y enumerado. Entities, Punto product. product. Ahí está. No me quiero yo complicar mucho la existencia porque al final de cuentas lo que queremos es ver cómo agregar metadata a las entidades, ¿no? ¿Y cómo puedo yo mostrar metadata a las entidades? Pues simplemente yo podría hacer aquí lo siguiente, HTML, display name for, o sea que me muestre el nombre ¿para quién? Para el modelo, pero de Product ID, por ejemplo, ¿no? Esto lo que me va a mostrar es la etiquetita del campo Product ID, ¿correcto? Ujú. O sea, recuerden que lo que estamos aquí, el objetivo de esta demostración es cómo le pongo metadata a mi modelo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer muy simple para que ustedes lo puedan entender muy bien y ya lo puedan ustedes extender más y personalizar más. Déjenme ponerle aquí un display name for, pero ahora para product name, ¿no? Product name. Esto es perdón. M.product name. Ahí está. Hasta aquí ya tengo prácticamente todo y lo único que va a hacer aquí es de mi entidades. Este Product ID, Product Name, por ejemplo, no tienen metadata. La metadata que utiliza aquí el Display Name for, ¿qué metadata es? No sé si alguien lo recuerde. Bueno, por si no lo recuerdan, es la anotación Display Name, para que en lugar de que aparezca el nombre del campo, que aparezca el texto que yo quiera darle. Ujú. Veamos, si yo ejecuto aquí mi aplicación, pues de manera predeterminada va a buscar al controlador home, que no tengo, y entonces me va a marcar ahí un error, ¿no? No, está. Bueno, pero primero dile que tu aplicación de inicio sea la aplicación en VC. Ahora vamos a lanzar nuevamente. Tiene que buscar el controlador home, no lo va a encontrar. Y voy a modificar el URL para que busque al controlador product, que busque a details, el método details, y que le pase un valor ahí X, ¿no? Entonces voy a invocar a product, voy a pasarle details y voy a pasarle el producto 4, ¿no? Al final de cuentas, la vista lo único que va a hacer es mostrar el nombre de los títulos de los campos, ¿no? Entonces, pero no va a correr porque me falta todavía mover la cadena de conexión, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. O sea, aquí me debe de arrojar una excepción. Ok, mientras lo va haciendo para que vean, me va a marcar una excepción. ¿Qué debo de hacer para solucionar esa excepción? Instalar el Entity Framework en el MVC. Sí, me está diciendo que no hay una conexión llamada Norwin Entities, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues detengo la ejecución y lo primero que tendría yo que hacer es la cadena de conexión, ¿dónde quedó? ¿En DAL? Sí. Aquí quedó la cadena de conexión en app-config y esta la necesita el archivo de configuración de la aplicación que se está ejecutando. El archivo de configuración Es el webconfig. es esta, ajá.
y se lo vamos a agregar acá, ¿no? Era lo que me marcaba el error. Sin embargo, si yo lo lanzara, me debería de marcar a una excepción de que no tengo el Entity Framework configurado en el, valga la redundancia, en el archivo de configuración, ¿no? Esto lo empezó, la manera de trabajar así, ya no recuerdo si empezó desde la versión 5 o 6. ¿Se acuerdan? Cuando ya tenemos que registrar al proveedor. En la 6, ¿verdad? Sí. Cuando ya se volvió open source. ¿Sí? Ahí está. Dice que, bueno, primero aquí debo de invocarlo como product. Details. Y aquí el 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Aquí tiene que marcar una excepción de que no tengo un proveedor especificado. Y no lo marcó. ¿Por qué? Cosas extrañas de la vida, ¿verdad? Y vean cómo no tengo nada del Entity Framework. Está loco. No. Sí, debe de haber una respuesta lógica, ¿eh? Pero tradicionalmente debería yo de configurar aquí también el Entity Framework. Listo, pero al final de cuentas lo que queríamos era ver. Product ID, Product Name es lo que me está mostrando. Pero yo no quiero que sea Product ID, yo quiero que sea el nombre del producto, ¿no? Producto, ID. Perdón. Producto, espacio, ID. Correcto. Entonces, déjeme hacer aquí lo siguiente. Déjeme agregar aquí un div. Quiero que muestre el ID del producto. ¿Qué le pongo? arroba, HTML, el ID. ¿Así? Producto ¿Sí o ID. no? Sí. Y luego aquí, Pensé que lo ibas a hacer con handlers. así. Sí. Vamos a ver si es cierto. Nuevamente aquí. Product Details 5. Dice que el Product ID 5, Product Name, Chef Phantom, ¿no? Sí, pero yo no quiero que ponga eso, o sea, yo quiero que le ponga ID de producto y nombre del producto, ¿no? ¿Cómo le hacemos esto? Bueno, pues entonces te puedes ir aquí a tu vista y aquí pues ponle lo que quieras, ¿no? Sí, pero pues yo sé que MVC tiene la característica de que yo puedo decorar mi modelo para que me pongan lo que yo quiero. ¿Correcto? Yes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decorar, o sea, lo que decíamos, pues aquí ponle ponle el display, ¿no? Esto, aquí le puedes poner, pero bueno, aquí me dice la observación, no lo hagas porque se te puede perder. Perfecto, entonces si no puedo hacer, ¿qué voy a hacer? Y lo que estábamos platicando cuando iniciábamos nuestra sesión, pues puedes crear entonces un view model para representar los datos. Sí, pero yo nada más quiero mostrar estos dos datos, entonces, ¿cómo le hago, no? Entonces, puedes crear un view model y decorar el view model. Casi siempre esa es la estrategia. Pero el ejemplo de esta sesión es no crear un view model, sino decorar directamente las entidades sin el riesgo de que se me pierda. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es crear una nueva clase. Aquí viene todo el chiste de esta sesión. Crear una clase para poner la metadata que MVC quiere. Déjeme llamarle product metadata. Product metadata es una clase y la agrego.
¿correcto? Entidades. Yo lo que necesito es crear una clase parcial de product, porque la quiero extender, ¿no? O sea, esta la quiero extender. En consecuencia, mi clase tiene que ser partial. Partial class product. Acá está. Metadata, pero bueno, debe de ser igual que la clase parcial de mi modelo. Se deben de llamar igual. ¿Sí? Sí. Entonces, empezamos por eso. Partial class product. ¿Debe ser pública o no? Pues depende también Por- porque de se la cómo, voy a pero ver allá en... realmente acá ya la está haciendo pública. Entonces aquí no necesitas ponerla pública porque acuérdate que esto, cuando se compila, se une. Ujú, sí. O sea, se van a unir y va a quedar a final de cuentas esto, pero ya con la metadata Ujú. al Bueno, momento de compilar. creo que la pregunta va más bien en que si no le pones ahí public, truene la compilación, es lo que me imagino que preguntaron. No. Bueno, entonces yo sí lo pregunto. No va a pasar nada. ¿No? Y si pasa, ahorita lo arreglamos. Pero realmente tú ya tienes aquí la definición. Cuando se compila, se unen, se mezclan, ¿sí? Las mezcla y se crean. No es que cree dos clases, no, es una sola que en tiempo de diseño la puedo editar en dos partes, pero cuando se compila, se mezclan en una sola. Y aquí ya lleva el public. Entonces, pues no hay necesidad de que yo aquí le vuelva a poner public. ¿Correcto? Okidoki. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Vamos, entonces, lo que yo le voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a crear una clase interna, ¿sí? Va a ser privada, o sea, no la quiero exponer al exterior. Inclusive hasta la puedo sellar. Le puedo poner cualquier nombre. Yo quiero ponerle aquí metadata. Y aquí es donde en esta clase voy a decorar. En esta clase es donde voy a poner la metadata de mi entidad. ¿Cómo le indico que esta clase es la que tiene la metadata? Pues simplemente yo aquí la decoro con el atributo metadata type. Este atributo metadata type está en System Component Model Data Annotation. Entonces, I will use it, ¿no? Esta va a ser la metadata, ¿verdad? Voy a especificar la metadata. O sea, ¿quién es la metadata de product? La metadata de product es el tipo de quién. De product. No, de esta. Ahí está, ¿eh? O sea, la metadata de este clase la voy a tomar de acá. Como que está un poquito ahí recursivo, ¿no? Sí, un poco. Aquí defino la metadata. Aquí defino mi clase parcial. Y aquí digo dónde está implementada la metadata. ¿Correcto? Ok, sí. ¿Sí? Sí. A continuación ya me interesa nada más ponerle metadata a dos campos, ¿no? ¿A cuál campo? Ahora, ID, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ese es el que me interesa. ¿De qué tipo es? Pues ni me acuerdo. No importa que no te acuerdes. Le puedes poner como object, a final de cuentas, ya está definido en otro lado. Ahí está. Sí, get y set. Se alentó.
Listo, aquí ya declaré el campo. ¿Cuál otro campo es el que quiero? Product Product name. name. En este caso me interesa, otra vez ya se va a desconectar. Me interesa entonces el product name. Listo. Entonces aquí lo mismo, no me importa cuál es el tipo, ya está definido en otra parte. Lo único que lo quiero es aquí para la metadata, ¿no? Entonces public object product name get set. Y entonces aquí es donde voy a poner la anotación. Para el caso específico que quiero, voy a utilizar Display name. play. Ajá. Play name. Lo encontramos a ver si está aquí. Déjenme importar el espacio, es el de System Está mal Component Model. escrito. Está mal ¿Perdón? escrito. Está mal escrito. También, ¿verdad? No. Cierto. Display name. Ok, vamos a ver. Ahí está. System Component Model. Entonces, ¿cómo quieres, con qué nombre quieres que te lo despliegue? Entonces aquí le ponemos Código. código. Ok. Ujú. Código. Y aquí entonces lo decoramos. Sí. Display name y le vamos a decir No. nombre. Nombre. Ok. Listo. Teóricamente eso debe de ser suficiente y nuestra aplicación ya debe de funcionar. Entonces aquí ejecutamos. Vamos aquí a pedirle que nos muestre el product details 5. Y ahí está. Código y nombre. Entonces, con esto hemos visto, después de tanto código que pusimos, que para ejemplificar a lo mejor no es tan necesario, pero bueno, lo quisimos hacer en capas, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es cómo le pongo metadata a las entidades generadas por el Entity Framework. Entonces, agregas una clase, defines tu clase parcial del modelo que quieras modificar, colocas el atributo metadata type, creas una clase interna donde vas a decorar a tus campos y le haces referencia a este atributo metadata y con eso ya es suficiente. Aquí ustedes ya le podrían poner la metadata para de validación, de requerir, de comparar, todo lo que ustedes quieran prácticamente ya lo harían acá. Y si se dan cuenta, pues no me convendría. Bueno, pues es casi como crear un view model, ¿verdad? O sea, porque esto mismo lo pude haber hecho directamente aquí, como un view model. Sí. Pero entonces aquí en mi controlador, aquí en mi controlador, tendría yo que haber instanciado una clase del view model y luego aquí hacerle que los datos se los pase acá. Debía de haber modificado esta parte, ¿no? Así es. Entonces, Si fuera a ahí utilizar está. un view model. Para utilizar un view model, sí. Ya. Sí, entonces, al final de cuentas, entonces, siempre que puedan, la recomendación es creen view model. Pero en alguna situación donde no quieran hacerlo, como en este caso, aquí fueron 2 campitos, pero ¿qué pasa si hubieran sido todos? Entonces, aquí lo pueden hacer directamente y a lo mejor este proyecto o por ejemplo, una justificación podría ser la siguiente. La capa de entidades la voy a utilizar en 10 distintos proyectos. Ándale. Ya. Ahí está. Decora aquí decora y no tienes que estar creando en cada proyecto un view model. Así es. ¿Correcto? Esto se me parece a cuando uno utiliza el Fluent API y hace el mapeo, que configura las entidades también, es muy parecido, o sea, obviamente con otras instrucciones, pero sí, es muy similar. Ok. Pues ahí sería ya hacer un ejercicio ahí con Code First. Ajá.
Sí. Correcto. Muy bien, bueno, pues con esto entonces, sí, ¿Dónde defines el contexto? acá Ah, pues ahí sí es cierto, sí, están en el repositorio. en mi repositorio, A ver, sí. sí, perdón. Oye, a ver, ahí cuando dices, algo que la verdad no, sí veo es el Northwind Entities. Ujú. Pues esa clase, ¿dónde está? Porque, o sea, veo que los proyectos, Aquí está. ya. Es el contexto que genera el Entity Framework. Sí, eso sí lo sabía. Más bien, lo que no me acordaba es el nombre. Bueno, más bien lo que no me checaba es el nombre y yo vi el nombre de los archivos que están ahí. Y dice, no chequen. Pero ya es Norwid and Entities. Aunque así se llama la clase, aunque el archivo se llame Norwin Database Model. Ujú. Ok, ya. Perverso. De hecho, ese nombre de Muy los bien. entities es el que, cuando se construyó el Entity Framework, ese es el que apareció, ya me acordé, sí. Ok, pues ya por mí es todo. Gracias. Listo.